Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con este ciclo de conferencia organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, dentro del curso de gestión de aduanas y siguiendo con esta secuencia temática que hemos venido trabajando, trasladada prácticamente a la parte casuística. Hoy vamos a revisar ejemplos, vamos a hacer casos referidos a todo lo que tiene que ver con los regímenes aduaneros, pero los especiales, no los de excepción. Los que nos siguen justamente en este curso de gestión de aduanas, en esta secuencia del curso propiamente dicho, ya hemos trabajado los regímenes generales, por decirlo de una manera, lo de exportación, lo de importación, lo de perfeccionamiento, en fin. Pero hoy vamos a trabajar algo complementario, porque siempre cuando nos encontramos inmersos en comercio exterior, a veces tenemos algunas o modalidades o algunas situaciones en las que no aplica ni los regímenes de exportación o de importación o de perfeccionamiento, porque son algunos regímenes especiales o de excepción, como su propiamente lo dice, son o especiales o excepcionalmente pueden suceder dentro del ámbito de comercio exterior. De hecho, las empresas, distintamente, pueden utilizar ciertos regímenes y vamos a conocer, pero sobre todo vamos a dar ejemplos de cada uno de estos regímenes de excepción para que nosotros podamos caer en cuenta, vamos a trabajar en materia y podamos definir no solamente el concepto que lo tenemos. De hecho, ustedes saben que independientemente del curso de gestión de aduanas, que ya hemos trabajado la parte teórica conceptual, también en esta oportunidad, durante esta conferencia, el día de hoy, vamos a trasladar, le vamos a compartir unos links donde se encuentra la parte normativa, legal, para que ustedes puedan profundizar. La idea de esta conferencia es centrarnos en la parte casuística. La idea de esta conferencia es que comenzamos a revisar qué es lo que sucede en comercio exterior cuando dejamos o ingresamos o sacamos mercadería del país, pero ya no está dentro de esos regímenes generales que conocemos, sino que encontramos ciertas excepciones durante un proceso y no sabemos si podríamos aplicar o no podríamos aplicar. De hecho, por ahí es donde está encaminada la parte de casos o ejemplos que vamos a desarrollar el día de hoy. Por ende, vamos a entrar en materia ya, vamos a comenzar. Siempre el tiempo nos queda corto, por eso es que vamos a centrarnos netamente en cada uno de los regímenes aduaneros especiales o de excepción para poder comenzar con el tema de los casos. Primero vamos a definir rápidamente qué cosa es un régimen especial o de excepción. Estos son los regímenes aduaneros y tributarios especiales, especiales, excepcionales, aplicados a un ámbito territorial determinado, ¿no? Hablamos de zona primaria, hablamos del país, en donde están constituidos por un conjunto de normas, trámites, procedimientos e incentivos aduaneros y tributarios aplicables a una delimitación territorial, generalmente separada del territorio sometido a un régimen aduanero general, ¿no? Hablamos también de territorio internacional, cuando tengamos que hablar, por ejemplo, de la parte donde se encuentran los aeropuertos, que ya deja de ser territorio nacional y pasa a ser un territorio internacional, ¿no? Ahí se puede dar este tipo de regímenes, ahora lo vamos a revisar, y cómo puede influir en nuestro trabajo en comercio exterior. Los regímenes especiales tienen por finalidad crear condiciones que favorezcan la inversión en un territorio determinado para propiciar la activación económica. Entonces, estos regímenes especiales y de excepción, tanto la excepción que va a permitir el uso y lo especial que puede ser, está dirigido a que tenga ciertas características determinadas que permitan activar un poco la economía, dar facilidades, o sea, dar excepciones, pero dar también algunas condiciones, algún tipo de situación en la que se vea favorecido el operador logístico de comercio exterior o el operador de comercio exterior, digamos, exportador, importador. Este es un cuadro resumen, lo vamos a leer rápidamente para poder entrar a revisar la parte de ejemplos y casos. Nosotros, como les mencioné hace un momento,
Tenemos regímenes generales, como la palabra lo dice, que generalmente los utilizamos, como los que es importación, voy a hacer importación definitiva, voy a emitir temporalmente la mercadería en el mismo estado, voy a hacer reimportación en el mismo estado, porque por ahí sucedió algo con respecto a la normativa de país de destino, que me lo tuvieron que reembarcar y por ende tuvo que volver en el mismo estado. Los regímenes de exportación, que básicamente son la exportación definitiva, que es la salida definitiva para el consumo del país, exportación temporal para reimportación en el mismo estado, también sale mercadería por cierto tiempo para ser ingresada al país en el mismo estado, y lo de perfeccionamiento, admisiones temporales, exportaciones temporales, restitución simplificada de hechos arancelarios, como es el drawback, que ya lo hemos ido viendo, y los regímenes de depósito aduanero, como los de tránsito. ¿Okay? Sin embargo, y paralelo a eso, y eso es algo muy importante porque también conforme ha pasado el tiempo, se ha ido haciendo un update a la normativa con respecto a lo que nos está solicitando la actualidad, el sistema en sí, con respecto a los regímenes aduaneros. Tenemos especiales, y estos regímenes especiales son en los que vamos a enfocarnos para poder hablar un poco más de ejemplos, pero sin embargo también quería comentarles que se está actualizando mucho el tema de la normativa. Es importante y fundamental que veamos que estos regímenes especiales, como lo mencioné hace unos momentos, buscan favorecer y tener ciertas excepciones a los operadores del comercio exterior para poder un poco activar también la economía, ¿no? Por eso les decía de que se ha ido actualizando esta situación. Hemos ido avanzando, hemos ido mejorando cada vez más y por ende hemos ido ajustando la parte normativa, pero vamos a revisar cuándo se aplica y cuáles son los ejemplos, porque a veces nos confundimos mucho en unos y en otros, porque no sabemos si nuestra empresa o persona natural puede verse beneficiado justamente por aquellas condiciones o aquellas características que nos permitan tener algunas situaciones que favorezcan justamente la parte tributaria, en fin, situaciones para aumentar un poco la economía. Dentro de los regímenes especiales o de excepción tenemos lo que son los envíos postales o paquetes postales transportados por el servicio postal, que es SERPOS. Tenemos ferias o exposiciones internacionales, vehículos para el turismo, tenemos el duty free, los ganchos de naves, material para el uso aeronáutico, material de guerra también, contenedores, siempre hablamos mucho de los contenedores, pero no sabemos cómo entran y cómo salen, servicio de mensajería internacional y los envíos de entrega rápida. Vamos a ver incluso dónde se ubica lo que es el exportafácil, dónde se ubica lo que es el importafácil, dónde entran las empresas de envío rápido privadas, dónde está SERPOS, cuáles son esos ámbitos territoriales internacionales en los que ya Perú no tiene potestad por temas básicamente de convenios internacionales. Yo hago mucho referencia al tema de los aeropuertos, ¿no? Imaginemos los aeropuertos, cuando pasas la zona de migraciones ya deja de ser territorio peruano y convierte en territorio internacional, ¿no? Entonces vamos a ver qué información y qué ejemplo vamos a ubicar en situaciones del día a día, porque no quiero que se lleven la idea de que esto es netamente para empresas o para personas jurídicas, sino también hay situaciones aplicables para personas naturales. Entonces, es importante que manejemos un poco toda la parte de conceptos que la vamos a encontrar. Acá está, como les comento, la vamos a encontrar a detalle. ¿Okay? La vamos a encontrar a detalle. De hecho, yo les quería comentar, vamos a entrar justamente a esta página porque quiero que ustedes sepan cómo llegar a la parte de la normativa y ustedes mismos sean los que en casa hagan la revisión total de la norma, la parte legal, la base legal, a la que no vamos a entrar a tallar ahora porque, como les dije, ya lo hemos hecho en un determinado momento. Si no, nos vamos a enfocar solamente en la parte casuística, pero sí quiero que se lleven eso, que se queden con esto, que sepan de dónde vamos a extraer la parte de la información sobre la normativa de los regímenes especiales, ¿ok? Entonces vamos a entrar a la página de SUNAT Aduanas, siempre trabajamos con esta página, lo podemos hacer
directamente de Google. Si desean, pueden copiar el link que nosotros compartimos con ustedes. Recuerden que CAMEX comparte justamente con ustedes toda la parte de información de las conferencias y de los cursos. Vamos a entrar, vamos a hacerlo por Google. Si me ponemos SUNAT Aduanas, entramos. Y yo lo voy a hacer. Lo que voy a explicarles en este momento, antes de pasar a la parte de ejemplos, es indicarles cuál es el camino que ustedes pueden acceder para encontrar toda la parte normativa y toda la base legal con respecto a los regímenes especiales o los regímenes de excepción. ¿Debido a qué? Debido a que en el momento de las explicaciones, cuando comience a poner la parte de ejemplo, la parte casuística, es importante que nosotros identifiquemos si es que vamos a estar o estamos ligados directa o indirectamente como persona natural o como persona jurídica en cada una de las situaciones y quieras profundizar un poco más con respecto a la parte teórica, pero sobre todo a la base legal. ¿Okay? Y eso es muy importante. Recordemos, cuando hacemos investigación científica, la base legal es una de las partes principales que forma justamente un marco teórico. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo. Entramos aquí. Vamos a entrar a aduana. Muy bien. Pasamos a operatividad aduanera. Y en operatividad aduanera nos vamos hasta abajo. A ver. Listo. Vemos aquí esta parte donde está señalado de plomo en la parte de abajo, que estoy justamente con el mouse indicando donde dice legislación. Bien, entramos aquí, ponemos donde dice legislación. Y vamos a encontrar la parte de la legislación general, con respecto a la ley general de aduanas, o la legislación general, en verdad, con respecto a la parte aduanera y la parte tributaria. Recordemos que SUNAT, ahora SUNAT y aduana junto. Por eso que en la segunda pestaña, que estoy resaltando, dice legislación aduanera. Y como pueden darse cuenta, en la tercera pestaña dice legislación tributaria. Nosotros, que estamos enfocados en la parte de comercio exterior, en la parte de gestión aduanera, vamos a entrar aquí, donde dice legislación aduanera. Muy bien. Y en la parte de legislación aduanera, como vemos, tenemos, en la parte de aquí pueden ver todo el tema de las normas, los nombres de las leyes, pero nosotros nos vamos a enfocar acá, donde dice procedimientos aduaneros. Y en procedimientos aduaneros está aperturado el procedimiento de despacho, procedimiento de fiscalización y prevención al control y contrabando fronterizo, procedimientos de recaudación y procedimientos aduaneros vigentes a partir de la Ley General de Aduanas 1053. Muy bien, igual tenemos otro tipo de legislación como valoración aduanera, consultas, proyectos nuevos del SIGAD, procedimientos aduaneros, en fin. Pero nosotros tenemos que entrar aquí, que es lo que a nosotros nos interesa para el día de hoy, que es el tema de los procedimientos de despacho. Entonces, clicamos en procedimiento de despacho y tenemos aquí detallado todos los regímenes aduaneros, tanto los generales como los especiales y de excepción, que se encuentran en esta parte donde estoy resaltándolo con el cursor y es donde nosotros vamos a dirigirnos el día de hoy, en lo que vamos a dar muchos ejemplos en cada una de las situaciones y de cada uno de esos regímenes aduaneros. Muy bien, ustedes pueden ingresar a cualquiera de ellos, digamos envíos postales, y lo que les va a salir es justamente la parte normativa. Muy bien, la parte normativa. Eso es muy importante. Es muy importante porque ustedes tienen que profundizar sobre todo objetivos, alcances, responsabilidades, que son los tres primeros puntos de cada uno de estos regímenes aduaneros especiales o regímenes aduaneros de excepción. Bien, entonces ya tenemos esta primera parte mapeada, ya está explicada, ya sabemos cómo accedemos a través de la página de SUNAT Aduana a la parte normativa con respecto a los regímenes
aduaneros de especiales o de excepción. Como su nombre bien te lo dice, excepcionalmente podrían suceder en casos especiales, ¿no? Es por ahí más o menos por donde va un poco el tema que los identifica y que también los define y diferencia de cualquier otro régimen general. Vamos con el primero. Miren, SERPOS. Envíos o paquetes postales transportados por el servicio postal, o sea, SERPOS. Muy bien, y esto habla justamente del tráfico de envíos o paquetes postales que están transportados solamente por el servicio postal, ¿ok? Que es SERPOS, que es la empresa de servicio postal nacional. Muy bien, el cual se rige por un convenio postal universal. Existe en más de 120 países este convenio, el cual Perú forma parte, en donde agrupa todas las empresas de envíos postales nacionales del mundo. Por ende, SERPOS forma parte de esto. Ahora, yo les quiero comentar algún caso y les quiero dar un ejemplo. Antiguamente, el régimen especial de envíos a paquetes postales estaba dirigido por SERPOS, pero netamente era y se enviaban o recibían documentos. Ese era el core business de SERPOS hace unos años. ¿Okay? Cuando forma parte de este convenio postal universal, ya un poco va cambiando el tema, va cambiando la situación. Con el fin de impulsar un poco el tema de comercio exterior peruano a pequeñas cuadrillas, es donde comienza a aparecer el tema del exporta fácil y comienza a tener el tema del importa fácil, que se puede utilizar. Se venía utilizando, sí, como un régimen también especial, sin embargo, era a través de empresas de couriers o envíos privadas, ¿ok? Empresa de courier internacional. Muy bien, entonces, en otras palabras, SERPOS entra a competir con este tipo de empresa. Al formar parte de este convenio postal universal, ya le permite ampliar un poco el abanico de alternativa de servicios. Recuerden que solamente estaba ligado a el tema de envíos y documentos, de envío de documentos entre uno, bueno, y otro país, igual envío y recepción. Sin embargo, al formar parte de este convenio, amplía. ¿Okay? Amplía con ciertas restricciones. Amplía el envío de productos y amplía la recepción de productos. Conclusión, entra a competir directamente con couriers internacionales. Muy bien. DHL, FedEx, en fin. Entonces, se comienza a utilizar el tema de SERPOS a través de la modalidad de exporta fácil, que es un régimen especial, y el exporta fácil tiene actualmente como máximo de exportación por persona natural o jurídica $7.500 al año. Esto ha ido aumentando. Hace unos años atrás era solamente $5.000. Entonces hablamos actualmente de $7.500. Ha ayudado muchísimo a dos líneas de comercio exterior. La primera, de empresas nuevas o empresas que tienen comercio local que quieren buscar clientes o productos o compradores fuera del Perú y un tema de envío de muestras, ¿no? Eso se realiza a través del envío justamente de paquetes a través del exporta fácil. El envío de muestras, recordemos que es sumamente fácil cuando hablamos de productos alimenticios o productos procesados con valor agregado. Es simplemente un frasco con un tape blanco indicando claramente que son muestras. Para pasar justamente a la siguiente etapa, que es ya el tema de comercio ya mucho más formal, pero por ende y hay un tema más tributario, impuesto a la renta, pues sabemos que las exportaciones no están sujetas a IGB. Y $7.500 no es poco dinero, sobre todo cuando hablamos de productos de exportación de MIPES o pymes, de cerámicas utilitarias, algunas cerámicas pequeñas decorativas, algunas cerámicas o textiles cerámicos, artesanías textiles, algunos accesorios, digamos, por ejemplo, chals, bufandas, en fin. Entonces, se ve que hay un trabajo de promoción a las exportaciones. Por eso tenerlo a $7.500 actualmente y a través de este régimen aduanero especial ayuda.
ayuda a que nosotros comencemos a promocionar nuestras exportaciones y al pertenecer a este convenio postal universal, tenemos la opción de trasladarnos en más de 120 países que pertenecen a este convenio, en donde puede circular la mercadería a través de Serpos. O sea, ahí entró a competir con muy buenas tarifas, con otro tipo de características de medidas de empaques o de envíos que difiere de Couriers Internacional. Por ejemplo, en Serpos sí puedes enviar productos eh, alimenticios, por ejemplo, de muestras o exportaciones. Puedes exportar algarrobina, miel, pisco. Se permite. ¿Okay? Se permite. Entonces, es muy importante y de hecho también es muy interesante saber que estamos compitiendo con Couriers Internacional, tenemos mejores costos, tenemos servicios también diferenciados, igual que ellos, lo que permite tener un poco del control de qué tan importante es el envío de una mercadería o qué tan importante es la recepción de una mercadería, porque ahí ya hablamos de importa fácil, que es justamente el ingreso de mercaderías con un máximo de $2,000 al año, si eres persona natural o persona jurídica. Sin embargo, puedes esos $2,000 al año dividirlo en 3 partes, de 1,000, 1,000 y 1,000. ¿No? Te da esa opción. La ambigüedad de la ley justamente te permite que tú puedas tener ese beneficio, ¿no? Porque son regímenes especiales, pues, ¿no? Justamente por eso es de que estamos hablando de eso, pues son especiales, son de excepción. Y hay temas de pago de tributo, sí, hay que pagar el 4% más el IGB cuando sobrepasa los $200 de valor FOB, porque de lo contrario no está sujeto a ningún trámite aduanero ni tampoco está sujeto a algún pago de impuestos. ¿Okay? Por ahí estamos muy bien. ¿Cuál es el siguiente régimen aduanero especial o de excepción? Es cuando hablamos de ferias y exposiciones internacionales. Las ferias pueden ser fuera, que el Perú, a través de PromPerú, está participando en el Expocommerce de Panamá, o que la marca Perú está participando en la principal feria de alimentos de Alemania. ¿Bien? O que Perú esté organizando la principal feria de alimentos de la región, como es Expo Alimentaria, ustedes lo saben muy bien, y que tiene que ingresar también algunos artículos, quiero decir artículos de manera muy general, para el tema de exhibición de propiamente el desarrollo de una feria, pero también de una exposición, puede darse el caso. Entonces, este régimen que permite el ingreso, la permanencia y la salida de los muestrarios para exhibirse en exposiciones o ferias internacionales se rigen por las disposiciones propias de la ley. ¿Okay? Los lugares autorizados para funcionar como recintos de exposiciones o ferias internacionales se consideran zona primaria para efectos de control aduanero. Ok, la feria expoalimentaria se realiza en el cuartel general del ejército, vamos a con el Pentagonito, ahí se realiza, entonces es considerado una zona primaria. Entonces, aduana puede ejercer control dentro de esa zona del cuartel general del ejército porque es considerada una zona primaria. ¿Okay? Entonces, ojo, porque en algunos casos, o muchas veces, cuando se desarrollan ferias o exposiciones en nuestro país, hay empresas que se dedican justamente a armarles toda la logística, ¿no? Y es muy importante que sepan que existen este tipo de regímenes que son excepcionales para este tipo de productos que vienen por un lapso de tiempo determinado. O sea, tienen que entrar, tienen que permanecer y por ende también tienen que salir. ¿Bien? A ver, ¿qué pasa con los vehículos de turismo? Que también sucede. Y vehículos me refiero no solamente a los aviones, como podemos ver ahí, de esta aerolínea internacional. Aquí hay una afluencia de vuelos internacionales considerable en el Perú. Lo había antes de lo sucedido con el tema de la pandemia. ¿Okay? Lo había. Ahora se han reducido los vuelos internacionales, pero siguen habiendo vuelos internacionales. Y además también hablamos de tráfico terrestre internacional, ¿no? Sobre todo con los países con los que tenemos frontera, que es lo más usual, digamos Chile, digamos Brasil a través de la interoceánica, digamos Ecuador por el norte, en fin. Y sobre todo llegada a algunas naves como los cruceros, por ejemplo, ¿no? Ahora no tenemos
pero antes de la pandemia se trabajaba el tema del ingreso de cruceros a nuestro país. Entonces, todo lo que tenga que ver en el régimen especial de vehículos para turismo, que marca el ingreso, la salida y permanencia de vehículos solo para turismo, se rigen justamente por convenios internacionales y por disposiciones de convenios internacionales, que es el carné de paso. Que eso tiene que estar muy claro. Hay un carné de paso por aduanas y que lo señala el reglamento. El carné de paso es el número, el carnet, es transmitido electrónicamente y eso ya es un procedimiento que se maneja en aeropuertos, si hablamos de justamente aviones, naves aéreas, o hablamos de pasos fronterizos, cuando hablamos de tema terrestre, o la marítima de los puertos, en donde puede descargar cuando hablamos de cruceros, por ejemplo, ¿no? Porque son solamente vehículos para turismo. Muy bien, son vehículos para turismo. Y justamente hablando de la parte turística y dentro de un sector tan importante como es el territorio internacional, aparece los almacenes libres, que nosotros conocemos como los duty free, que es justamente este régimen especial que permite en los locales autorizados ubicados en los puertos y aeropuertos internacionales almacenar y vender mercancías nacionales o extranjeras exentas de pago de tributos, que las van a gravar a los pasajeros que entran o salen de países que se encuentran en tránsito. A ver, cuando ustedes pasan lo que nosotros denominamos a migraciones, ¿okay? Pasamos a migraciones, salimos del país y toda esa zona, ya sea la zona de espera, mientras que llega el avión que te va a trasladar a un país específico, un país determinado, ¿qué es lo que sucede? Esa zona deja de ser zona nacional y comienza a ser una zona internacional. Por ende, como el Perú no tiene potestad en una zona internacional, hay unos convenios internacionales, entonces está exento de pagar impuestos a estos productos. Por eso es que están libres de tributos. Por eso es un almacén libre. Es un almacén libre. Esa es la razón por la que hemos encontrado los productos más baratos. No son más baratos, solo que no pagan impuestos. Y no pagan impuestos porque justamente están en una zona en la que el Perú no ejerce potestad porque es zona internacional. ¿Okay? No es el aeropuerto de la entrada, es ya cuando pasas el sistema de migraciones aquí en el país, ¿no? Como para que más o menos entren un poco y más o menos sepan a lo que me estoy refiriendo. Y siguiendo justamente esta parte de ingreso de mercaderías en zonas internacionales, también tenemos el tema del rancho de naves. ¿Qué es el rancho de naves? Las mercancías destinadas para el uso y consumo de los pasajeros y miembros de la tripulación a bordo de los medios de transporte de tráfico internacional, ya sean objetos de venta o no, porque puede darse caso que se vendan, sobre todo ahora, y la mercancía necesarias para el funcionamiento, conservación y mantenimiento de estos. Serán considerados como rancho de naves o provisiones a bordo y se admitirán exentas de pago de derechos arancelarios y demás impuestos que graban la importación para el consumo. Efectivamente, hay vuelos internacionales que pueden tener una duración de 14 horas, poco más, poco menos, 8, en fin. ¿Qué tenemos en esta situación o qué es lo que sucede cuando se da este caso? Nosotros encontramos que hay que mantener, hay que alimentar no solo los pasajeros, acá hay un tema también de la tripulación, en algunos casos como está sucediendo en vuelos mucho más cortos, también tenemos un tema de venta de productos alimenticios, pero estos productos al no estar, pasa igual que el duty free, no se encuentran dentro del territorio nacional, no pueden estar exentos a algún tributo, porque no puede ejercer el Perú control sobre productos que están fuera de su potestad y se encuentran en territorio internacional. ¿Bien? Y justamente hablando de que llegan naves, y esto va más dirigido a la parte de embarques aéreos, entran y salen naves, y justamente tenemos un tema aeronáutico con respecto al material para uso aeronáutico. Creo que sí, a una persona nos ha pasado
que se han cancelado vuelos internacionales justamente por algunos problemas técnicos, mecánicos, y por ende se necesita hacer, y a veces se toma un día, ¿no? A veces se toma dos, ¿no? Suele que se canceló el vuelo por problemas técnicos de la nave, trasladen a los pasajeros a un hotel mientras se soluciona el problema. Entonces, cuando se soluciona el problema, se refiere a que, imaginemos, pues hay que darle mantenimiento y necesitamos comprar algunos lubricantes, necesitamos comprar algunos aditivos para darle el mantenimiento. Esos son los productos para uso aeronáutico, ¿no? Imagina que quedan unos pernos, unos que se rompieron, se quemaron, en fin, cual sea la situación real, ¿no? Sucede. Y ustedes han podido ser testigos de que pasa cuando te cancelan un vuelo por problemas técnicos. Sucede en el Perú normalmente, pero son vuelos nacionales, está regido a lo que las normas nacionales exigen, pero cuando hablamos de vuelos internacionales en una zona donde el Perú no tiene potestad, porque es zona internacional, sucede que hay algunos, puedes aplicar este régimen especial. Que el material para uso aeronáutico esté destinado para la reparación o mantenimiento. Los equipos para la recepción de pasajeros, manipuleo de carga, además mercancías necesarias para la operatividad de las aeronaves nacionales o internacionales, ingreso libre de derechos de aduana y demás tributos, siempre que se trate de materiales que no se internen al país. No, están en y ingresan justamente a dar mantenimiento y que pertenezca bajo control aduanero. Obviamente, aduana tiene que ejercer control, porque finalmente tú vas a hacer importación de ciertos aditivos para una nave y vas a terminar haciendo comercio local, como no pagas impuestos, y venderlo en el mercado nacional. No es así. Pero hay un control aduanero dentro de los límites de las zonas que señalan los aeropuertos internacionales o lugares habilitados en espera de su utilización, tanto en las aeronaves como en los servicios técnicos en tierra. ¿Ok? Entonces, estás trayendo estos materiales, esos accesorios, aditivos, en fin, como le queríamos llamar, para dar solución técnica a una nave. Entonces, ahí aduana está ejerciendo control dentro de sus límites, que ahora está, pero a la espera de la utilización. En comercio exterior, siempre hemos escuchado la palabra de la exportación de contenedores, independientemente sean contenedores marítimos, contenedores aéreos, por más que nuestro fuerte en los últimos años siempre ha sido la exportación marítima, y hablamos de contenedores marítimas de 20, 40 Haiku, Reefer, Nord, en fin. El ingreso de los contenedores y la salida de los contenedores para el transporte internacional de mercancías se rige justamente a disposiciones de reglamento. Entra un contenedor, bueno, conteniendo un producto, el que paga los impuestos del producto, no lo paga el contenedor. Y cuando se exporta un producto industrial, utiliza el contenedor que ingresó en una importación, se exporta, se puede utilizar el mismo contenedor, pero estos están regidos por ciertas disposiciones. No aplica el impuesto de pagos. ¿Okay? Cuando hablamos del régimen especial de mensajería internacional, eso sí ha tomado mucha importancia y ha ido mejorando también en los últimos años. Y esto es importante porque con el tema de la migración de otros países, la migración a nuestro país, la ampliación de convenios internacionales, tratados de libre comercio, alianzas con el Pacífico, ampliación de una mayor cantidad de embajadas, en fin, existe un sector que marca el ingreso y salida del equipaje y menaje de casa. Y eso se rigen en disposiciones que se establecen por reglamento, pero en el cual se destinarán los casos que corresponda a pagar un tributo único. Único. Aquí no hay GB, percepción, IPM, no existe. Tú solo pagas el 14% sobre el valor en aduana. Porcentaje que será modificado por decreto supremo. Entonces tú puedes traer tu auto, tu cocina, tus cosas y entran al país, pagas tu 14% de impuesto. Como único impuesto, es importante que lo tengamos claro, es único impuesto. Muy bien. Y después tenemos el tema de, y finalmente tenemos el tema de lo que son el envío de entrega rápida. Aquí sí me quería detener un poco más,
porque me parece muy interesante que nosotros tengamos claro cuál es la diferencia entre lo que es los envíos de entrega rápida y lo que son los envíos de paquetes a través del postal, sistema postal nacional como es SERPOS. Cuando vimos la primera lámina, vamos a ponerla de nuevo para poder entrar al ejemplo claro. Cuando hablamos de envíos o paquetes postales transportados por el sistema postal nacional, aquí claramente se indicó lo siguiente. Este régimen aduanero especial comenzó, se creó básicamente por el tema de el uso de envíos y recepción de documentaria, ¿no? Cuando pasamos a hacer el convenio postal universal y comenzamos a ampliar un poco las alternativas adicionales para utilizar estos sistemas, ya hablamos del exporta fácil, del importa fácil, pero ya no de documentarios, sino también de pequeñas cuantías, pequeños envíos de productos. Sin embargo, estamos hablando de un sistema nacional, porque claramente esto es un sistema nacional y tiene sus propias características, tiene sus propios costos, tanto de envíos como de recepción, en fin, y tiene sus propias modalidades también con respecto a tiempos, pero a diferencia de lo que son entregas rápidas, que vienen a ser lo mismo, pero les denominados couriers privados, porque habla de los ingresos y salidas de envío de entrega rápida transportados, pero por empresa de servicio de entregas rápidas privadas, conocidos o denominados couriers. Entonces, yo puedo utilizar o enviar, exportar o importar documentos a través del SERPOS, al igual que lo puedo hacer a través de un courier internacional, digamos DHL, TNT, en fin. Yo puedo trabajar exporta fácil, puedo trabajar importa fácil a través del envío de paquetes por SERPOS, sí, y también lo puedo hacer a través del envío y recepción de paquetes a través de couriers internacional, digamos TNT, FedEx, UPS, en fin. Es importante que sepamos que tanto el exporta fácil e importa fácil, las mismas características con respecto a pago de tributos o logística o cadena logística propiamente dicho, va a ser igual. No es que los envíos de entrega rápida como régimen especial o excepcional es distinto a lo que es el envío a través del sistema postal nacional. Si hablamos del importa fácil, en ambos regímenes especiales se va a tener que pagar el 4% a nivel arancelario más el IGB. Eso está sumamente claro. Con respecto al exporta fácil, no está sujeto, obviamente, a ningún tributo las exportaciones. Sin embargo, el uso de un courier internacional tiene ciertas, un courier privado tiene ciertas limitaciones. Los que conozco, el par que conozco, no hacen entregas o envíos rápido de productos con valor. O sea, imaginamos si tenemos desarrollado un proyecto de exportación de joyería de plata o de artesanía decorativa con plata o de platería del departamento de Piura, por ejemplo, o joyería del departamento de Cusco, digamos, accesorios de oro, no lo admite, ¿okay? No lo admite una empresa privada. Si hablamos de alimentos, no tengo que hacer exportación de espárragos en conservas, pero primero tengo que enviar mis espárragos en conservas a nivel de muestras para que me aprueben la calidad, los estándares en el mercado de destino. Tampoco. Entonces, estos couriers privados sí tienen ciertas limitaciones. No es su core business, sin duda, este tema de enviar este tipo de productos, pero sin embargo tenemos el otro régimen especial, que es el envío paquetes paquetes postales transportados solamente a través de SERPOS, donde también aplicamos el exporta fácil, donde también aplicamos el importa fácil, pero ellos son un poco más abiertos con respecto al tema de la recepción de productos. El mero proceso, en verdad tiene un costo adicional cuando hablamos de productos con alto valor, porque es un tema de seguros. Se te permite un poco más de volumen a tus embarques en menor cuantía, que de repente no se te permite en un courier privado, ¿no? Entonces, todo este tipo
o estos distintas modalidades que pertenecen a este conjunto de regímenes aduaneros que son especiales o son excepcionales. No se da normalmente. Podemos decir que si marcamos la pauta, se podría identificar claramente que lleva a la delantera la parte de duty free, que siempre está aperturado, el rancho de naves, porque vamos a trasladar, recibir y traslado de personas a nivel internacional siempre. Ahora está muy restringido, esperemos que todo vuelva como antes, y también comiencen a circular un poco más los vehículos para turismo. Y exporta y importa fácil a través de estas dos submodalidades de la modalidad de regímenes especiales. Bien, bien, el tiempo sí se nos ha ido volando. Me hubiera gustado hablar un poco más de cada uno de los regímenes especiales. En verdad es muy interesante cuando vamos sacando algunas cosas, vamos tomando unas anotaciones importantes que se dan en el día a día, que nosotros normalmente no conocemos, pero a veces encontramos casuística justamente cuando nos formamos parte de un operador de comercio exterior. Y eso también influye mucho para las personas naturales, el transporte fronterizo o el tránsito fronterizo de personas de entrada y salida con sus propios equipajes, que pueden ser compras para uso propio, en fin. Todas esas partes, excepciones que puedan darse o esas situaciones especiales están juntas en la parte de los regímenes especiales y excepción. Yo los invito a que chequen el link que les puse, este link donde está la parte, la base legal, por si tienen alguna duda de qué aplica, cuál es su alcance, si tu producto o la situación en la que te encuentras como operador de comercio exterior está dentro de esa situación. Muy bien, muy bien. Listo, entonces nos vemos en la próxima conferencia del curso. Recuerden que Cames comparte la información con ustedes. Es importante que comiencen a virtualizar todo ese tipo de información. Nos vemos en la próxima conferencia.